Soy el doctor Aarón Oyarce, le doy la bienvenida al ciclo de conferencias de la Universidad a la Peruana. La conferencia del día de hoy es sobre el derecho ambiental y el derecho comercial. Abordaremos el derecho ambiental desde sus diversos aspectos, desde su noción jurídica. Hablaremos además del derecho consuetudinario ambiental, los principales casos, sobre el derecho convencional, la creación de tratados internacionales para el cuidado del medio ambiente a nivel internacional. Analizaremos también las principales convenciones sobre materia ambiental pertenecientes a las Naciones Unidas. Haremos un acápite sobre los organismos genéticamente modificados, comercialización, sobre el tema de las comunidades nativas y campesinas, áreas protegidas y biodiversidad. Analizaremos primero la noción jurídica del medio ambiente y tomaremos como ejemplo lo señalado por la Corte Constitucional Italiana, la cual señala que el concepto del medio ambiente no solamente abarca los seres bióticos, los seres abióticos, sino también el tema del paisaje natural. La tutela del medio ambiente debe de garantizar la conservación, la gestión racional y el mejoramiento de las condiciones naturales, por ejemplo, el agua, el suelo y el territorio, la existencia y preservación de los patrimonios genéticos, terrestres o marítimos, de todas las especies animales o vegetales que viven allí en su estado natural, y en definitiva de la persona humana en todas sus relaciones. Esto basándonos en la sentencia 289 de mayo de 1987, número 210. También la sentencia de casación 1463 de 1979. Hablaremos también sobre el principio de desarrollo sostenible, principio creado en la Convención de Estocolmo de 1972, donde los países pertenecientes a las Naciones Unidas se reúnen para crear una conciencia ambiental a nivel mundial y traen este principio sobre el desarrollo sostenible que contenía dos preceptos básicos: el carrying capacity, o sea, la capacidad portante de la tierra de soporte, y la programación sostenible, cómo debía de ser el uso de los recursos naturales y que estos debieran de preservarse de tal manera que las generaciones futuras se beneficien de esos recursos naturales también. Veamos el escenario internacional sobre la tutela del medio ambiente en el derecho consuetudinario ante la existencia de tratados internacionales. Dos casos emblemáticos: el caso Trail Smelter. Trail Smelter era una fundidora de acero encontrada en Canadá, en la frontera con Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Los vientos en la zona sur de Canadá son de norte a sur, o sea que la contaminación que afectaba a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se discute doctrinariamente en Trail Smelter? Es qué sucede en la contaminación transfronteriza. ¿Puede un estado accionar contra otro estado? Primero es llevado a proceso Trail Smelter en Canadá, la demanda es infundada, luego en Estados Unidos, en las cortes americanas, y fallan los jueces de la corte señalando que Trail Smelter debe de cerrar y debe de pagar el daño transfronterizo que causó. Como sabemos, el derecho anglosajón es casuístico, entonces esta casuística puede ser invocada a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Es el primer precedente internacional en temas de contaminación transfronteriza. Un estado no puede contaminar otro estado, un estado tiene toda su soberanía para poder explotar los recursos naturales, pero tiene la obligación también de no contaminar estado vecino. En caso contamine, debe comunicarlo de inmediato. Luego encontramos el caso Torre y Caño. ¿En qué consiste el caso Torre y Caño? Otro caso emblemático también. Nos habla sobre contaminación en áreas no sujetas a soberanía, en este caso, mar internacional. ¿Qué sucede en el caso Torre y Caño? En una petrolera de bandera libanesa encalla en las costas
frente al territorio inglés. Se discutía aquí entonces el tema si Inglaterra podía demandar a la empresa Torrey Canyon por el versamento de petróleo en sus orillas. El tema del daño probable, el daño causado. Luego de años falla ante el laudo arbitral y se señala que Torrey Canyon es responsable de la contaminación internacional y Torrey Canyon en área no sujeta a soberanía y Torrey Canyon es responsable del pago de las indemnizaciones por el daño causado. Torrey Canyon senta precedente. ¿Por qué? Porque gracias a ello hay una evolución a nivel de contaminación marítima, fondos para el pago de la responsabilidad en caso de contaminación en zonas no sujetas a soberanía. A nivel mundial se presenta un tema especial, es el tema del cuidado del ambiente, sobre todo luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, más el caso Torrey Canyon, Rel Smelter. Por ello, inicia el derecho convencional a nivel internacional en materia del medio ambiente. El primer tratado multinacional para el cuidado del medio ambiente es el de Estocolmo de 1972. El Tratado de Estocolmo señala que existen 26 principios, entre ellos el de prevención, el que contamina paga, entre otros, los cuales deben de ser utilizados el desarrollo sostenible, deben de ser utilizados para mejorar el medio ambiente. Algo especial en Estocolmo 72 es que se señala que dentro de los factores bióticos y abióticos existentes en el medio ambiente, la persona es el principal que debe ser protegido. El tema de la pobreza, el tema de la migración, el tema de la densidad demográfica, especies en extinción, biodiversidad, van a ser vistos en este tratado. Entonces, primer tratado a nivel multinacional sobre protección del medio ambiente, Estocolmo 1972. Luego tenemos, luego de 20 años, Río de Janeiro 1992. En Río de Janeiro 1992 se estudia el avance hecho o logrado luego de 20 años de Estocolmo y se agrega un principio más que es el principio de precaución. Mediante la precaución, los estados pueden limitar el acceso, la compra-venta de productos, así no exista certeza médica o científica de que este producto cause daño. Basta que exista algún indicio que pueda causar y viene retirado del mercado. Río de Janeiro pone énfasis o especial énfasis en el tema de los nativos y campesinos, de los indígenas, la protección de la biodiversidad, las áreas protegidas y todo ello. Luego tenemos a Johannesburgo 2002, que también luego de 10 años de Río de Janeiro va a analizar todo el avance en el derecho ambiental. Entre otros tratados podemos mencionar la Convención sobre la Capa de Ozono, Convención de Viena 1985, el Tratado de Kioto sobre contaminación por gases, en el cual se divide en 3 a los países del mundo para un tema de descontaminación, países que deben de descontaminar en un 5% aquellos países desarrollados, pero Estados Unidos y la Unión Europea con porcentajes mayores, 8 y 7%, países en desarrollo, como es el caso chileno, y los países en subdesarrollo o en vías de desarrollo, que deben de tomar medidas, pero no se les obliga a descontaminar en los porcentajes requeridos. Cabe señalar que Kioto no es firmado por Estados Unidos, ni tampoco por Australia. Luego se encuentran tratados como Marrakech, Caracas, Convención 1969 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas. Luego analizamos el Perú y el medio ambiente, cómo esa legislación supranacional es recogida dentro de la Constitución y en normas inferiores para que se implemente dentro del territorio nacional. Artículo 58, artículo 59 de la Constitución peruana hace referencia al tema del ambiente saludable, ambiente sano, ambiente viable,
nos habla también sobre las comunidades nativas y campesinas, que son autónomas, son reconocidas por la Constitución en cuanto a su forma de organización, venta de tierras, inclusive en cuanto a su administración de justicia, un reconocimiento constitucional muy interesante porque esta Constitución reconoce la pluralidad, no solamente étnica, sino de legislación aplicada, ¿no? Ya no solo la legislación positiva, sino la legislación costumbrista. Analizamos aquí en el tema peruano algunos aspectos. El primero podría ser la protección de la Antártida por parte del Perú. Perú es parte consultiva del Tratado Antártico, hemos realizado expediciones a la Antártida y Perú junto con Chile y Argentina sostienen que poseen continuidad geográfica hacia la Antártida por un tema prehistórico, por un tema de los incas, Argentina y Chile por un tema de continuidad próxima a la Antártida, o sea que un tema de proclamación de soberanía. Tenemos misiones antárticas desde el 1500 con la Armada del Sur, Rosendo Polier, algunos estudios sobre la Antártida en época peruana colonial, en época del virreinato. Luego de la firma del Tratado Antártico viene el Protocolo de Madrid en el tema del Tratado Antártico y allí podemos señalar que por ser parte consultiva del Tratado Antártico estamos obligados a realizar labor científica sobre el Antártico. Es por ello que el Perú, con la finalidad de cumplir con la legislación internacional, ha creado una misión a la Antártida, una misión llamada ANTAR. Poseemos un buque de investigación científica, el Big Humboldt, poseemos una base científica llamada Machu Picchu. Misiones que debieran ser anuales de investigación, misiones que reúne a investigadores nacionales e internacionales que explorarán y exploran e investigan en el Antártico. ¿Por qué es importante también ello? Porque la Constitución de 1993 es la primera constitución en el Perú que posee una declaración antártica a nivel constitucional que señala que el Perú es un país antártico por temas históricos, de tradición, por tema de proyección hacia la Antártida. Latinoamérica, esta parte del orbe, Sudamérica ha firmado el TIAR, Tratado de Asistencia Recíproca, y fue mencionado cuando los ingleses y los australianos trataron de invocar soberanía sobre la Antártida. Actualmente la Antártida es un territorio que pertenece a la humanidad, todos poseemos la Antártida en proporción, así que la Antártida debe ser preservada para fines científicos, turísticos, ecológicos. Algunos estudios de ellos mencionan que existe gran cantidad de productos alimenticios, el tema del krill, por ejemplo, que salvaría a los ciudadanos a nivel mundial en el tema del hambre. Otro tema abordado y que abordaremos es el tema de las comunidades nativas y campesinas en el Perú. Perú es un país multiétnico, señalamos en el tema no solamente de los quechuas y los aymaras, sino 44 distintas etnias diseminadas por la selva, los nativos, los chipivos, los conivos, los llanellos, los samuellos y muchas tribus más. Todas ellas han sido reconocidas constitucionalmente. ¿Por qué poseen un reconocimiento? Señalamos que desde el año 1972, con los tratados internacionales de protección al medio ambiente, se indicaba que dentro de los factores bióticos o abióticos, el principal es el ser humano. Dentro del ser humano, el que debe ser más protegido es el nativo y campesino, porque en esta biosfera que se cuida
aquel nativo y campesino o indígena en la legislación internacional en su manera integral, en su manera conjunta, o sea, su tradición, sus costumbres, sus maneras de preservar el ambiente, su conservación ambiental que ha sido mantenida por siglos a lo largo de la historia. Existe legislación supranacional que protege a los nativos y campesinos. La legislación actual, la más conocida es la decisión 169 de la OIT, que da toda la protección a los nativos y campesinos, pero nos señala un derecho principal de los nativos y campesinos, que es el derecho a la consulta sobre cualquier disposición del Estado, sobre ellos y sobre sus bienes, sobre sus tierras. Nosotros tuvimos algún problema en el caso de Bagua. En Bagua no se aplicó el derecho de consulta a los nativos y campesinos, y es por ello que los nativos y campesinos realizaron lo que sucedió en Bagua. La OIT, la OEA, las organizaciones internacionales sancionarán al Perú por no haber respetado el derecho de los nativos y campesinos en el Perú, el derecho a consulta. En el caso peruano, el tema de los nativos y campesinos es especial. El indígena viene dividido en dos. El campesino sería aquel nativo aquel oriundo de la costa, aquel indígena de la costa, y el nativo aquel oriundo de la selva y de la sierra. ¿Cuál es la diferencia a nivel legal? La diferencia consiste en el modo de la venta de sus tierras. El campesino puede vender la tierra o sus tierras con el voto del 50% de los asistentes a la asamblea, o sea, pertenecientes a la comunidad nativa y campesina de la costa, en vez los de la sierra y los de la selva con 2/3 de los votos. En junio del 2008, el Poder Ejecutivo señaló, mediante decretos legislativos para el TLC, el Congreso delega facultades al Ejecutivo para que legisle sobre el TLC, y allí señalan en uno de los decretos legislativos que unifican el régimen de nativo y campesino con el del nativo. Entonces los de la selva podrían vender sus terrenos con el 50% de los nativos y campesinos que se encontrasen a favor de ello. Ello causó todo el problema. Además, existió un problema sobre las áreas protegidas. El terreno que se iba a otorgar en concesión cerca a Bagua se encontraba bajo zona de los nativos y campesinos, y además se encontraba dentro de las áreas protegidas. ¿Cuál fue la solución por parte del gobernante de la época? Señaló que las comunidades nativas y campesinas pueden permanecer, pero en cuanto al tema de las áreas protegidas, el Estado, por necesidad nacional, podía eliminar la denominación de área protegida, y eso no lo puede hacer según el derecho internacional. Hablemos ahora sobre los organismos genéticamente modificados, sobre todo sobre la discusión doctrinaria en cuanto a su uso y en cuanto al comercio internacional de los organismos genéticamente modificados. Estados Unidos y Latinoamérica se encuentran a favor de los organismos genéticamente modificados. Existen dos empresas a nivel mundial, sobre todo en esta parte del mundo: Cargill, que es aquella que monopoliza el tema de la venta, comercialización de productos alimenticios, y Monsanto, que es aquella dedicada al tema de manipulación genética de los productos para su mejora. En vez existe la Unión Europea, que prohíbe el uso, comercialización, almacenamiento de organismos genéticamente modificados. La Unión Europea prohíbe el uso de los organismos genéticamente modificados basados en un principio, es el principio de precaución que señalábamos al inicio de la exposición. ¿Qué nos decía el principio de precaución? Así no exista
indicio científico de su contaminación, pero existe alguna causa que señale que estos productos pueden causar daños en la actualidad o daños futuros, estos deben ser prohibidos. Los organismos genéticamente modificados están prohibidos en la Unión Europea. Los organismos genéticamente modificados solamente pueden ser utilizados, según sentencia de la Corte de Justicia Europea, para los casos de caza y pesca, en temor a que los organismos no modificados genéticamente no se vean afectados por los organismos genéticamente modificados. Entonces, basados en el principio de precaución, es que los europeos prohíben la venta y comercialización de los productos genéticamente modificados. En el caso peruano, latinoamericano, americano, sí están permitidos. Permitidos en base a algunos conceptos especiales, como que los organismos genéticamente modificados son mejores cualitativamente en cuanto a los no modificados, el tema nutricional, el tema de resistencia a las plagas, el tema de cuántas veces pueden ser cosechados al año. ¿Qué hacer en un país como el nuestro, donde no se pudiera identificar y no se puede identificar qué organismos se encuentran modificados genéticamente o no? Tomamos el ejemplo de la Unión Europea, allí aparece el tema de los eco-labels o el etiquetado, que no solamente debe señalar el contenido nutricional o orgánico de los productos, sino que debe señalar si contiene o no contiene organismos genéticamente modificados. Actualmente, con la aprobación del Código del Consumo, se debe de etiquetar todo producto y en todo caso debiera señalarse también la existencia de organismos genéticamente modificados o no. El tema de organismos genéticamente modificados aparece en Estados Unidos en los años 60. Dos profesores de la Universidad de Stanford consiguen modificar las enzimas de restricción de los organismos para poder variarlos y mejorarlos en todo caso dependiendo del punto de vista final. ¿Por qué es importante esto para el Perú? Actualmente se está discutiendo un TLC con la Unión Europea. La Unión Europea señala que en el tema agrícola no puede firmar un TLC con Perú. ¿Por qué? Porque señala que los productos peruanos no pueden ser exportados a la Unión Europea porque estos han sido modificados genéticamente. Háblese de las conservaciones ex situ, como la que posee el Perú en la Universidad Nacional Agraria en La Molina, donde poseen alrededor de 1000 especies de papas. Estas papas han sido modificadas casi todas genéticamente. Hablemos ahora sobre el medio ambiente del comercio, sobre la relación entre el libre comercio y la protección del ambiente. Podemos señalar que existe un libre mercado lleno de equidad y sin discriminación, pero vemos que existen restricciones en cuanto al tema de salud, en el cual es posible promover el desarrollo sostenible, el tema de la responsabilidad social, mencionada en algunos tratados, y la conservación de los recursos naturales. En las reuniones de la OMC, como son la de Doha y la reunión de las Naciones Unidas en Johannesburgo, la WTO es un cuerpo internacional que busca promover el comercio internacional, su liberalización entre los miembros de esta unión. No pudiese haber restricción más que una restricción por temas sanitarios. En el tema del Tribunal Constitucional peruano, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre el tema ambiental, posee un número importante de resoluciones, las cuales señalan los principios, como el principio de precaución, el principio de prevención, el tema de los elementos en el derecho ambiental, y existe la resolución de World Car Import, un tema de importación de carros por parte de un ciudadano peruano, carros usados. Esta resolución es llamada Constitución Ambiental. ¿Por qué? Porque aquí se prohíbe
la importación de carros usados, el demandante solicitaba o señalaba que se había vulnerado el derecho al trabajo, el derecho a la libre contratación, pero lo que hace el Tribunal Constitucional no ve el fondo o el aspecto procedimental, sino ve el fondo, que era el tema de la contaminación ambiental de los carros usados, 2 años para aquellos pesados y para transporte privado 8 años, señalando que estos carros contaminan y que la salud, el derecho a un ambiente equilibrado, el principio de prevención y todos los principios mencionados deben de ser protegidos para poseer una nación salubre, con un ambiente protegido. Primera vez que el Estado peruano vía Tribunal Constitucional falla en ello. También existen otras resoluciones como el tema de la tala de árboles que son amparadas por el Tribunal Constitucional y son estas concesiones vienen deshechas porque la tala de árboles vendría a ser una clara ofensa contra la dignidad ambiental y contra el desarrollo ambiental del país. Muy bien, alumnos, les doy las gracias y espero verlos en alguna otra exposición, en este caso la exposición del derecho ambiental y el derecho comercial. Todas las especies animales o vegetales que viven allí en su estado natural y en definitiva de la persona humana en todas sus relaciones. Esto basándonos en la sentencia 289 de mayo de 1987, número 210. También la sentencia de casación 1463 de 1979. Hablaremos también sobre el principio de desarrollo sostenible, principio creado en la Convención de Estocolmo de 1972, donde los países pertenecientes a las Naciones Unidas se reúnen para crear una conciencia ambiental a nivel mundial y traen este principio sobre el desarrollo sostenible que contenía 2 preceptos básicos. El carrying capacity, o sea, la capacidad portante de la tierra, de soporte, y la programación sostenible, cómo debía de ser el uso de los recursos naturales y que estos debieran de preservarse de tal manera que las generaciones futuras se beneficien de esos recursos naturales también. Veamos el escenario internacional sobre la tutela del medio ambiente en el derecho consuetudinario ante la existencia de tratados internacionales. 2 casos emblemáticos, el caso Trail Smelter. Trail Smelter era una fundidora de acero encontrada en Canadá, en la frontera con Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Los vientos indicados en comercialización sobre el tema de las comunidades nativas y campesinas, áreas protegidas y biodiversidad. Analizaremos primero la noción jurídica del medio ambiente y tomaremos como ejemplo lo señalado por la Corte Constitucional Italiana, la cual señala que el concepto del medio ambiente no solamente abarca los seres bióticos, los seres abióticos, sino también el tema del paisaje natural. La tutela del medio ambiente debe de garantizar la conservación, la gestión racional y el mejoramiento de las condiciones naturales, por ejemplo, el agua, el suelo y el territorio. La existencia y preservación de los patrimonios genéticos, terrestres o marítimos de toda la zona sur de Canadá son de norte a sur, o sea que la contaminación que afectaba a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se discute doctrinariamente en Trail Smelter? Es qué sucede en la contaminación transfronteriza. ¿Puede un Estado accionar contra otro Estado? Primero es llevado a proceso Trail Smelter en Canadá, la demanda es infundada, luego en Estados Unidos, en las Cortes Americanas y fallan los jueces de la Corte señalando que Trail Smelter debe de cerrar y debe de pagar el daño transfronterizo que causó.
Como sabemos, el derecho anglosajón es casuístico, entonces esta casuística puede ser invocada a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Es el primer precedente. Soy el doctor Aarón Oyarce, le doy la bienvenida al ciclo de conferencias de la Universidad a la Peruana. La conferencia del día de hoy es sobre el derecho ambiental y el derecho comercial. Abordaremos el derecho ambiental desde sus diversos aspectos, desde su noción jurídica. Hablaremos además del derecho consuetudinario ambiental, los principales casos, sobre el derecho convencional, la creación de tratados internacionales para el cuidado del medio ambiente a nivel internacional. Analizaremos también las principales convenciones sobre materia ambiental pertenecientes a las Naciones Unidas. Haremos un acápite sobre los organismos genéticamente modificados.